Bien, La idea de la clase de hoy, varias cositas vamos a ver, pero con lo que veamos hoy, terminamos de ver las bases más importantes del lenguaje. Siempre las clases están pensadas para que ustedes interpreten lo que están programando, desde el punto de vista del hardware, desde el punto de vista del comportamiento en simulación. La idea es que entiendan conceptualmente las distintas estructuras y para qué se usan y qué hardware representan. Y cuando yo uso algo, ¿qué estoy generando? Que quizás desee generar eso, o quizás no si lo uso mal. Entonces, vos podés tener que ser conscientes de los recursos que estaríamos usando de determinadas estructuras. Entonces, vamos a definir lo que son las declaraciones secuenciales y vamos a ver los procesos como una declaración secuencial en sí. El proceso es una estructura del lenguaje que se usa para emular sistemas que se comportan de manera secuencial. Vamos a definir distintos tipos de procesos sincrónicos y combinacionales. O sea, a pesar de que el proceso se usa para emular un sistema secuencial, puedo usar un proceso para implementar un sistema combinatorio sin memoria, pero lo tengo que usar bien. O sea, yo puedo implementar, por ejemplo, un multiplicador, que es un sistema combinacional puro, con un proceso, pero siempre y cuando lo use bien. Entonces, todo se puede implementar adentro de un proceso, ya es un sistema secuencial o un sistema combinatorio. Bueno, vamos a ver en qué caso implementamos una cosa y en qué caso implementamos otra. Vamos a entender cuáles son las diferencias más sustanciales de los procesos sincrónicos y de los procesos combinacionales. Existe el concepto de proceso sincrónico y proceso combinacional. Entonces, ¿cuáles son las declaraciones secuenciales? Permiten describir el comportamiento de un circuito como una secuencia de eventos relacionados. O sea, es exactamente eso, secuencia de eventos relacionados. Primero realizo una etapa de la ejecución de esa etapa, depende la ejecución de una segunda etapa, luego una tercera etapa. Entonces, es una secuencia de eventos relacionados entre sí. Pueden ser usados estas declaraciones secuenciales, ya sea para modelar un sistema cualquiera digital, para simular o para sintetizar. Puede usarse en cualquier parte del flujo de diseño que vimos en las clases anteriores, en el programa de flujo de diseño. Y ahí está, cuando hablamos de modelar es ingresar un diseño lógico, cuando hablamos de simular es testear ese diseño lógico, y cuando hablamos de sintetizar es bajar el hardware ese diseño lógico. Entonces, en cualquiera de esas tres etapas, grandes etapas del flujo de diseño, podemos usar declaraciones secuenciales. Y ya sea para implementar un sistema combinatorio puro, sin memoria, o un sistema secuencial que tenga memoria. ¿Cuáles son las declaraciones secuenciales más usadas? Los procesos, las funciones y los procedimientos. Hoy vamos a ver procesos. Hoy vamos a ver la estructura, la anatomía de un proceso. Cuando veamos manejo de archivos, cuando uno quiere hacer una simulación de alto nivel, ¿qué quiere decir simulación de alto nivel? No que yo diseñe un banco de prueba de DHL, generando estímulos de datos, de blog. Eso sí es una primera simulación, pero una simulación de alto nivel, ¿qué significa? Ingresar con datos reales, con datos adquiridos de un sistema real. Ingresar al testbench con datos reales, el testbench me va a dar una salida basada en datos reales y esa salida la puedo grabar en un archivo y ese archivo lo puedo procesar con MATLAB, con Excel, con cualquier planilla de cálculo. Entonces, en ese tipo de estructuras, para manejo de archivos se usan funciones y procedimientos. Entonces, cuando veamos manejo de archivos, vamos a ver funciones y procedimientos como otra manera de implementar sistemas secuenciales. Hoy nos vamos a concentrar en los procesos.
Cuando uno habla de una declaración secuencial, ya sea proceso, función o procedimiento, el orden en la declaración de las distintas estructuras es muy importante. Acá no es irrelevante. Todo se ejecuta secuencialmente, adentro de una estructura secuencial, adentro de un proceso. El divisible de un proceso, todo es secuencial, el orden sí es relevante. Lo mismo pasa en la función y lo mismo pasa en el procedimiento. Entonces, ya el concepto que teníamos, que todo era concurrente, cuando uno está trabajando con declaraciones secuenciales se pierde. Ahora ya no es todo concurrente, ahora el orden es importante. El proceso en sí como componente, como caja negra, a pesar de que internamente se comporta como un sistema secuencial, el proceso en sí es concurrente. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo en una arquitectura múltiples procesos, todos los procesos se ejecutan en paralelo. Ese es el concepto de que el proceso es concurrente, viéndolo como una caja negra, como un componente. Yo puedo tener procesos para implementar una obra exclusiva, puedo tener un proceso para implementar una unidad aritmética lógica, puedo tener un proceso para implementar una máquina de estado finito. Los 3 o 6 procesos se comportan internamente de manera secuencial. Más allá que la A y el multiplicador son combinatorios puros, o sea, no implementan memoria, pero la ejecución del proceso existe una secuencia, un orden. Más allá de que el hardware sintetizado represente un sistema combinatorio puro. Fíjense que estamos haciendo, no quiero que se equivoquen, pero yo estoy tratando de que ustedes entiendan la diferencia de un sistema combinatorio digital, como hemos estudiado en electrónica 2, en donde ese sistema combinatorio no tiene memoria y las salidas son directamente depende directamente de la combinación de entrada, de las variables de entrada, de la combinación de las variables de entrada. Y solo depende de eso, la salida. Bueno, yo puedo implementar ese sistema combinatorio sin memoria con una estructura secuencial, el proceso. A pesar de que el orden es importante y un proceso, cuando uno habla de la palabra secuencial, uno automáticamente piensa, generas memoria porque es secuencial. No, si yo uso de determinada manera el proceso, no siempre va a generar memoria. A pesar de que internamente se comporta como una estructura secuencial. ¿Se entiende? Entonces, si lo uso mal el proceso, puedo generar memoria y no estoy haciendo lo que quiero hacer. Entonces, es un poco que quiero que quede claro bajo qué conceptos se usa bien un proceso y bajo qué conceptos se usa mal un proceso. Puede ser que la compilación de bien, puede ser que no tenga errores, pero cuando voy a testear nomás se lo estoy esperando que haga, porque lo estoy pensando mal, lo estoy usando mal. Bueno, entonces cuando yo tengo muchos procesos de mi arquitectura, todos los procesos se comportan de manera concurrente. ¿Está? O sea, se ejecutan en paralelo. Esto es importante. Un proceso podemos decir que se implementa en un tiempo cualquiera, delta. Desde el punto de vista de la programación, de la programación convencional, un proceso es un bucle infinito, que nunca se detiene. Cuando llega al end process, vuelve al begin process. Entonces es un bucle infinito, no se detiene nunca. Todo el tiempo está ahí. Y cuando yo tengo en una arquitectura varios procesos, cada uno de esos procesitos es un bucle infinito. Cada proceso va a tener sus entradas y sus salidas, y esas entradas y salidas van a ser las señales intermedias que vinculan los procesos. Y este es el bucle infinito de lo que hablamos. Esta es la anatomía de un proceso. Esto es lo que se llama anatomía de un proceso. Y fíjense que un proceso tiene dos grandes etapas. Más allá si el proceso es combinatorio o es secuencial. ¿No? Más allá de eso, ya vamos a ver exactamente a qué hacemos referencia con un proceso combinatorio y un proceso secuencial.
En sí un proceso tiene esta anatomía, tiene dos grandes etapas, una etapa de ejecución y una etapa de espera. Dependiendo de cómo lo use, la etapa inicial va a ser la ejecución o la etapa inicial va a ser la espera. Entonces, supongamos que la etapa inicial es la ejecución. Entonces, cuando el sistema se encuentra con el límite del proceso, ejecuta todo hasta que en algún momento tiene que esperar que se cumpla una condición. Cuando se cumple esa condición, vuelve al inicio y vuelve a ejecutar todo. Cuando termina, vuelve a esperar que se cumpla esa condición. Y así siguiendo. Entonces acá primero ejecuta y después espera, si la etapa inicial es la ejecución. Puede ser al revés también, puede ser que la etapa inicial sea el wait, una espera que algo ocurra, que un evento ocurra, y cuando ocurre ese evento, ejecuta todo lo que esté entre el in y el end. Cuando llega el in process, en la ejecución, vuelve a esperar que se cumplan las condiciones. Entonces puedo tener o esta etapa inicial o puedo tener esta etapa inicial. Y de ese bucle no salgo nunca. La única forma de salir de ese bucle en simulación, ¿cuál sería? En testing. Con un wait. Un wait. De pre corto de la ejecución. Pero no se sale nunca. Entonces, este es un bucle infinito. Y acá están las dos formas de usar el proceso dependiendo de si quiero como etapa inicial la ejecución o si quiero la etapa inicial el wait. Entonces, observen esta estructura. Nosotros estamos acostumbrados siempre, o la mayoría de las veces cuando usamos la arquitectura de una entidad, lo usamos de esta forma. Entonces, ustedes fíjense, aparece la palabra process y una lista de sensibilidad. ¿Se acuerdan que acá poníamos entre paréntesis un conjunto de señales? Que pueden ser entradas o pueden ser señales intermedias. Un conjunto de señales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando existe un evento en estas señales, se dispara la ejecución del proceso de manera secuencial. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la etapa inicial? ¿Ejecución o wait? Wait. Acá tenemos una etapa inicial, el wait. Cuando ocurre un evento en esta lista de sensibilidad, entonces se dispara la ejecución. Cuando llego al end process, vuelvo a esperar el siguiente evento en esta lista. ¿Qué pasa en esta segunda estructura? Las dos formas se pueden usar indistintamente. En esta segunda estructura, la primera diferencia es que no tengo lista de sensibilidad. Entonces, cuando llega process, directamente pasa al bin y ejecuta todo lo que tiene hasta que llega al wait-on. Que se cumple una condición. O sea, la lista de sensibilidad está acá, en el wait. Entonces, acá, ¿cuál sería la etapa inicial? De ejecución. Entonces, ejecuto todo hasta que llegue un wait. ¿Cuál sería la diferencia entre no poner nada en la lista de sensibilidad y poner un all? ¿Un qué? Un all, o sea, el process all. Acá, en la lista, con lista de sensibilidad. Sí. Ese all no lo he usado nunca. Creo que el año pasado también te he preguntado. Sí, no estamos acordado. Alguien me ha preguntado eso. No lo he usado nunca. No sé qué significa desde el punto de vista del hardware. Lo que yo entendí es que se hacía ejecutar con cualquier señal, pero tampoco me suena como para qué lo haría. Hay que tener control de todo lo que hacemos. Cuando uno pone all, la verdad no le estudié esa instrucción porque no lo he usado nunca. No sé qué significa desde el punto de vista del hardware y no sé qué significa desde el punto de vista de... Me parece que no debe tener un equivalente directo en hardware para síntesis. Sí debe ser útil quizás para simulación, pero no lo sé. Te dejo esa pregunta. Ya lo voy a poner en chat GPT que significa. Ahora busco. Bueno, entonces fíjense que
Es como una regla de oro esto. Si yo uso lista de sensibilidad en el proceso, como en este caso, tiene que existir un weight en algún lado entre el B y el N. El weight se asocia cuando no hay lista de sensibilidad. Y si hay lista de sensibilidad, no puedo poner un weight. Está prohibido poner un weight, salvo que sea para simulación, que ahí sí se puede. Pero para síntesis, si yo uso lista de sensibilidad, acá no puedo poner un weight. Para síntesis, para la entidad que genere un hardware. Para simulación sí se puede. ¿Se entiende, chicos? ¿Qué va en el bloque de declaraciones? Bueno, bien, yo no lo... ¿Qué va en el bloque de declaraciones? Lo mismo, cosas similares a las que nosotros ponemos en la parte declarativa de la arquitectura. O sea, acá irían variables constantes. No, señales no. Las señales van allí en la arquitectura. Variables. El equivalente de las señales en un proceso que son las variables. Desde el punto de vista del hardware, la señal se comporta diferente de una variable. Lo hemos mencionado en las primeras clases. Creo que sí. Sí, que dentro del proceso las variables se modifican todo el tiempo. Todo el tiempo. En cambio, la señal se modifica al final del proceso. Se mantiene constante en todo el proceso y se modifica al final. Y eso, ojo. Si la variable se mantiene, si la señal, perdón, se mantiene constante en el proceso, ¿qué significaría eso desde el punto de vista del hardware? ¿No sería memoria? Memoria. Entonces, tengan cuidado. A veces uno usa mal la declaración, la parte declarativa, y lo que debería estar en una variable lo pongo como una señal, y sin querer estoy generando un latch o un flip-flop a la salida. Si es un proceso, hay que ver el RTL viewer, el esquemático equivalente, a ver si se me generó memoria o no. Si yo quería generar memoria, está todo bien. Ahora, si yo no quería generar memoria, o... Entonces, ¿puedo usar esto o puedo usar esto? Si hay lista de sensibilidad, acá no puede haber un weight. Si no hay lista de sensibilidad, tiene que haber un weight. Desde el punto de vista del hardware. Acá, ¿qué vamos a poner? Acá vamos a poner variables y constantes. Eso es lo que va a estar. Y tienen validez esas variables y esas constantes solo adentro del proceso. Tienen una validez local adentro del proceso. ¿Está? Y entonces acá hablamos un poquito, más allá de si yo uso la implementación con lista de sensibilidad o sin lista de sensibilidad, siempre aparecen tres elementos claves: la lista de sensibilidad, las declaraciones y la secuencia de declaraciones que yo pongo entre el DID y el ELEM. Lo mismo pasa acá. Siempre tengo las declaraciones, lista de sensibilidad y la secuencia de declaraciones que uso entre el DID y el ELEM. O sea, existen tres características importantes, ya sea que use la sintaxis 1 o la sintaxis 2. Entonces, la lista de sensibilidad, lista de señales que habilitan el disparo del proceso. Señales. Ahí tengo que poner señales. ¿Cuáles son las señales? Señales intermedias, señales de entrada. No puedo poner salidas como lista de sensibilidad. Señales intermedias o señales de entrada. Lista de señales que permiten el monitoreo de eventos en las herramientas de simulación. O sea, cuando yo lo uso para simulación significa algo, cuando lo uso para sintetizar significa otra cosa. Pero en definitiva, ya sea que lo use en simulación o en síntesis, esa lista de señales cuando tienen algún evento, ¿qué quiere decir que ocurra algún evento? Haya un cambio, cualquier tipo de cambio. Ese cambio dispara la ejecución del proceso. ¿Qué son las declaraciones? Lo que va después de la palabra process y lo que va antes del inicio del proceso. Incluye declaración de tipos, funciones y procedimientos que todavía no hemos visto. También puedo poner ahí en la parte declarativa variables
Tipos, hemos visto tres tipos nosotros, los tipos de numerado, los arreglos, todo eso se puede poner ahí. Puedo definir tipos que tengan validez solamente en el proceso, igual que en el caso de la arquitectura. Acá están faltando las constantes, pero también puedo poner constantes en la parte declarativa. Tienen un alcance solamente en ese proceso. Y bueno, las declaraciones secuenciales se ejecutan cada vez que el proceso se activa. ¿Y por qué se activa? Por algún cambio en la lista de sensibilidad, algún evento en la lista de sensibilidad. Como para saber, yo puedo, por ejemplo, usar una constante, pero por ejemplo una variable. No es variable, ¿cómo es la que se usa dentro del proceso? Variable. Variable, perfecto. No usar la misma palabra o nombre de la variable en distintos procesos, no pasa nada. Sí podés. Se puede crear. Sí, pero la tenés que declarar en ese proceso. No se equivoca. No, porque tiene solo validez. Podés usar el mismo nombre. Perfecto. Bien. Ahora, es tortuoso eso. No, para saber, porque no tiene, es engorroso, imagino. Sí, pero sí se puede porque tiene un alcance local. No se equivoque el compilador. Y que no sé si quiere que le diga o le digo. Dale, decir. Que dice que la diferencia que el process sin el LOL, o sea, el process con LOL lo que hace es ser sensible a cualquier cosa que esté en la entidad. Perdón, todo lo que sea entradas en la entidad. Y el process sin el LOL solo se ejecuta una vez en todo el proceso. En todo Sin el LOL, sin lista de sensibilidad. Exactamente. Una única vez cuando se ejecuta y queda ahí. Pero tiene wait. Hay que chequear. Si está el wait, queda abierto, digamos. Pero tiene, o sea, cuando no hay lista de sensibilidad tiene que haber un wait on. Abajo, adentro. Sí, para que no corte nunca el proceso. No, porque así es el sintaxis. Okay. Habría que ver cómo se lo usa ese punto OR. Sí, a ver, el punto OR, que sea sensible a cualquier señal de la entidad, yo no le encuentro mucho sentido desde el punto de vista del hardware. No le encuentro mucho sentido. Habría que ver qué tan útil es o para qué se usa. Siempre hay que tener control de lo que se hace. No hay que dejar todo al libre albedrío. Hay que tener control de lo que se hace. Quizás por poner ese punto OR que vos dices, Joel, estamos permitiendo que se dispare un proceso cuando no queremos que se dispare. Entonces hay que tener control de las variables de entrada. Sigamos. Bien, esta es la sintaxis formal. ¿Qué es lo que puedo usar como declaraciones secuenciales entre el begin y el end? Fíjense que acá estamos partiendo de una lista de sensibilidad. Entonces tenemos un estado inicial de espera, ocurre un evento en la lista de sensibilidad y se va a ejecutar todo lo que yo tenga declarado acá. ¿Y qué puedo poner entre el begin y el end? Asignación de variables, asignación de señales, weights. Si estoy en simulación, sobre todo, puedo usar el weights. Solo si estoy en simulación. Si estoy en síntesis, no puedo poner con lista de sensibilidad un weight. Solo para test bench. ¿Entienden la diferencia cuando yo digo síntesis y test bench, simulación? Es lo que hicimos en la clase pasada. Claro. O sea, hay un programa que hace que usamos el white cuando no tenía lista de sensibilidad. Claro. Entonces, los if, el SIF siempre lo hemos usado dentro de un proceso. Los case van dentro de un proceso, los loops siempre van dentro de un proceso. Este null statement es para simulación, el exit también es para simulación, el next es también para simulación. El hacer report, ¿se acuerdan? Que se usaba para verificar las salidas. Las llamadas a procedimiento, que vamos a ver si Dios quiere en las próximas clases. Las llamadas a funciones que me devuelven un valor, el return es cuando se usa una función y me devuelve un valor, los wait on que se usa para simulación. ¿Por qué? Porque tengo lista de sensibilidad ya. Entonces, ojo chicos, fíjense que hay cosas que están permitidas solo en simulación. Hago siempre hincapié en eso porque nosotros hacemos para todo para todos los archivos PHD. Pero hay algunas estructuras que son permitidas en test bench y otras estructuras que no son permitidas en síntesis.
Como por ejemplo, si yo tengo lista de sensibilidad y quiero usar un weight en síntesis, error me va a dar el compilador. Error. Pero si lo hago en un test no me va a dar error. ¿Cómo se comportan las señales en proceso? Esto ya lo hemos visto, lo he mencionado yo, pero bueno, ahora lo dejamos formalizado. Mientras se ejecuta el proceso, todas las señales se mantienen constantes. Las señales son consideradas constantes, aún después de la asignación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo el proceso con su lista de sensibilidad, tengo el begin y tengo el end del proceso. Supongamos que yo en la primera línea, en la línea 1, en la línea 2, 3, en la primera línea tengo una asignación que diga input y asigno el valor, qué sé yo, la palabra 0000. Esa input, ¿qué sería? No le vamos a poner input. Le vamos a poner output. ¿Qué sería esta output? ¿Qué tipo de datos sería? ¿O en qué modo estaría? Este output es una señal. ¿Por qué? Porque yo usé el menor igual, la flecha de derecha a izquierda. Yo sé que esa es una señal. Puede ser una salida o puede ser una señal intermedia. A pesar de que esto se ejecuta de manera secuencial, primero el 1, luego el 2, luego el 3, pero yo la hice en la primera línea, esa asignación no se va a implementar hasta que llegue al end. ¿Se entiende? Recién acá se implementa. Si se asigna recién al final, significa que el output tiene que recordar el valor anterior. Y ahí está la memoria. ¿Se entiende? Ahí está la memoria. Entonces, aún eso significa esta parte, aún después de una asignación de señal, en el caso asignado de la línea 1, no toma el valor sino hasta el final. Las señales se actualizan al final del proceso o en wait. Las señales son la interfaz entre un proceso y el otro. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir lo siguiente, que si yo tengo un proceso 1, esto tiene sus entradas y tiene sus salidas. Esas entradas y salidas van a ser la interfaz de comunicación con otro proceso. Y acá tengo señales, signal. Acá tengo signal. Y acá tengo signal. Y todos los procesos se ejecutan en paralelo. El hecho que yo haya hecho primero proceso 1 y a continuación proceso 2 no quiere decir que primero se ejecuta el proceso 1 y luego el proceso 2. Todo está en paralelo. Y la interfaz de comunicación entre los procesos son las señales, siempre. Y esas señales pueden estar en modo entrada, en modo salida o en modo señales intermedias. ¿Se entiende? En cambio, las variables que yo uso en un proceso se actualizan en el acto. Cuando yo hago la asignación, por ejemplo, output, 2 puntos igual,
a la palabra 0000, independiente de qué línea está, cuando aparece esa asignación, se actualiza ese valor en el momento. Por lo tanto, esto no genera memoria. Cambio la señal se actualiza al final del proceso cuando llega un wait. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y ahora vamos a empezar a ver qué son los procesos sincronizados. Y acá ya empezamos a implementar el proceso, comenzamos a pensar el proceso como una estructura que sí me va a producir memoria. Los procesos sincronizados siempre me van a producir una memoria. Siempre. ¿Por qué? ¿Por qué se llaman sincronizados? Porque va a tener en su lista de sensibilidad un clock. Por eso es sincronizado. Es la señal del reloj. Y algún evento de esa señal del reloj me va a producir el disparo del proceso. Entonces, por eso es sincronizado. Todas las señales asignadas dentro de un proceso sincronizado terminan en un flip-flop. Siempre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo esta señal, por ejemplo, AS, una señal AS, que tenga el valor, por ejemplo, D and C, por decirles algo. Esta operación AND se transfiere a esta señal. Si yo estoy usando un proceso que es sincronizado, que tiene como lista de sensibilidad un clock, y algún evento de ese clock me dispara la ejecución del proceso, esto, desde el punto de vista del hardware, va a terminar en ese sistema combinacional. Es un sistema combinatorio que sería esto, seguido de un flip-flop. Por lo que acabamos de decir, que las señales se actualizan al final del proceso. Entonces, yo no quería quizás esto. Quizás yo esto no quería. Si esto lo hubiese hecho como una variable, ahí no hubiese generado esta latch. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Por qué es sincronizado? Porque la ejecución del proceso se hace con algún evento del clock. Entonces, en una asignación de señal en un proceso sincronizado siempre va a terminar en una latch o en un flip-flop sincronizado. Y es un poco de lo que dicen los 3 puntos básicos. Ejemplo de un proceso sincronizado. Un flip-flop, básicamente. Tiene como entrada una señal del dato, el clock, y como salida Q. Fíjense, el flip-flop está definido como un proceso. Acá yo quiero la memoria. Entonces este proceso es sensible al clock. Y entonces fíjense que de todos los eventos del clock, porque el clock tiene un cambio de 0 a 1, de 1 a 0, de todos los eventos del clock, solo me estoy quedando con el flanco de subida. A través de este if. Cuando venga el flanco de subida del clock, entonces a Q le asigno el valor de D. Acá estoy deseando generar esa latch. Q es una señal. Y al usar esto, estoy buscando generar esa latch. Entonces eso es un flip-flop. En if, a pesar de que esta asignación se va a hacer al final, acá, no acá. Se va a hacer acá. Estoy generando la memoria.
Entonces, ¿por qué se llama proceso sincronizado? Porque la lista de sensibilidad es la señal de clock y pueden haber otras, sí, pueden haber habilitadores, reset y demás, pero es la señal de clock y la ejecución del proceso se hace con algún evento de esa señal de clock. Eso está claro que es un flip-flop, ¿verdad? Otro ejemplo de un proceso sincronizado. Tiene las mismas señales, nada más que agregamos un reset. Fíjense, acá está puesto que el proceso es sensible al clock. ¿Este proceso se dispara con la señal de reset? No. Este proceso se va a disparar cada vez que haya un evento en la señal de clock. Pero no quiere decir que va a chequear el reset qué valor tiene. Entonces, fíjense, cada vez que venga el flanco positivo del reloj, chequea si el reset está en alto. Si está en alto, Q le asigna el valor 0. Caso contrario, a Q le asigna el alto. Dos asignaciones. Para un valor del reset y para el otro valor del reset. O sea, o se va a ejecutar esto o se va a ejecutar esto. Esto no se dispara con el evento del reset, porque no está acá en la lista de sensibilidad. Se dispara con un evento en clock. Y el evento en clock que estoy eligiendo para que se ejecute todo lo que está dentro es el flanco de subida. Sí. Pero mi pregunta es, ¿eso estaría mal, digamos, si yo quiero hacer una arquitectura que sea sincronizada? Es decir, que siempre, cuando haya un flanco de subida, o sea, debería actuar si hay algún cambio en la señal de entrada, por ejemplo, en el reset. O sea, ¿por qué debería poner que sea sensible al reset? O no sé si eso está mal. No sé si se entiende la pregunta. No está mal. Primero, vos acá estás haciendo un reseteo. Al hacer esta estructura, quizás querés eso. Estás haciendo un reseteo sincrónico o asincrónico. Pregunto. Sincrónico. Sincrónico. El El reset no tiene prioridad. Espera el flanco y recién chequea el valor del reset. Sí. Estoy haciendo un borrado sincrónico con el flanco. Quizás quiera eso. Hay muchos batch que tienen borrado sincrónico. Si yo hubiese puesto a la lista de... Bueno, hay que hacer modificaciones en el código para que el reset sea asincrónico. ¿Qué deberían tener para que el reset sea asincrónico? Está en la lista de sensibilidad y ¿O no? Quizás no. No necesariamente tiene que estar en la lista de sensibilidad. La lista de sensibilidad es lo único que te dice cuándo se dispara la ejecución del proceso. Y cuándo va a ser la lectura. Si lo pones en la lista de sensibilidad, ahí se va a comportar de manera asincrónica. Si no lo pones en la lista de sensibilidad, va a seguir siendo sincrónico. Porque va a esperar el evento de clock y recién va a ser borrado. claro. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué pasa si yo saco el clock de la, o sea, si elimino la lista de sensibilidad, ¿no sería también sincrónico, asincrónico? Si eliminas la lista de sensibilidad, puedes usar el wait-on y hacerlo sincrónico con wait-on. ¿Entendés? O sea, no lo pones al clock en la lista de sensibilidad y esperas a que el clock sea igual a 1. Por ejemplo, abajo, wait-on, sé que está igual a 1. Y ahí no estás haciendo sensible al flanco de subida. Se puede hacer lo mismo, de las dos formas. Con wait-on, si no lo pones en la, si no hay nada en la lista de sensibilidad, tiene que haber un wait-on abajo. Entonces, acá lo que estamos haciendo es un borrado sincrónico. Que se puede ser, quizás sea eso lo que yo quiero. ¿Entiendes por qué es sincrónico el borrado? Fíjense acá. Ahí está la pregunta tuya ese. ¿Qué cambió?
Claro, que está en la lista de sensibilidad. Está en la lista de sensibilidad y ahí se ha convertido en un borrado asíncrono. ¿Por qué? Porque cada vez que esto se va a disparar con algún evento en clock y con algún evento RC. Si cambia el RC, lo va a disparar al proceso, más allá de lo que pase con el clock. Entonces, chequea el valor del RC y borra. Caso contrario, si no está borrado, chequea, fíjense que esta es otra forma de detectar el flanco de subida. Con el rising edge o cuando existe, con este atributo, cuando existe algún evento en la señal de clock y además clock es igual a 1. Acá estoy detectando el flanco de subida. Si yo pongo unclock igual a 0, estoy detectando el flanco de bajada. Entonces, esta es otra forma de detectar el flanco de subida. Entonces, reset asincrónico. Si no está borrado, detecto el flanco de subida y cuando venga el flanco de subida, fíjense que acá tengo un enable, un habilitador. Si está habilitado, entonces hago tal cosa. Solo si está habilitado. ¿Esta habilitación es sincrónica o asincrónica? Sincrónica. Sincrónica. Pero puedo tener una habilitación asincrónica también. Y si la habilitación deseo que sea sincrónica, la tengo que poner ahí. ¿Está? Fíjense acá. Observen esto. Acá yo le asigno un valor a Q adentro del proceso. Y fíjense que tengo acá en Q1. Estoy usando ese valor de Q y estoy aplicando una lógica que depende de Q. Y ese resultado lo asigno a Q1. Entonces, con cada ciclo de reloj, cada vez que yo llegue a este punto, al process, se va a actualizar el valor de Q. Y ese valor de Q es el que se va a usar acá. Q1 es una combinación de este sistema combinatorio. Es el resultado de este sistema combinatorio. Yo a Q no lo puedo volver a usar más dentro del proceso. Una vez que le asigne el valor ¿A quién? a Q, el que está ahí en Sí. el trabajo del DEM. Sí. No lo puedo volver a usar, ¿verdad? Porque tengo que esperar que llegue al final para que cambie. Lo puedo volver a usar. Sí. Pero ten en cuenta, en la simulación podés encontrarte con sus sorpresas. Ten en cuenta que va a tener el valor anterior. Claro, a eso, por eso Sí, digo. si vos estás deseando eso, está bien. Profe, pero si vos lo volvés a asignar, se tomaría el último valor. Claro. Ya sería como sobreescribirlo. No, claro, pero es medio usarlo, ¿no? No, a eso me refería, a hacerle otra asignación dentro del proceso. Ah, vale la, Sí, ¿sí? sí. Va a valer la última, se va a quedar con la última. Profe, ¿y cómo puedo saber cuánto tiempo demora el proceso en ejecutarse? Porque ahí toma el valor de Q y después a Q1 le asigna el valor, o sea, usa el valor de Q. O sea, ¿cómo puedo saber en qué momento cambia Q1? ¿Cómo lo A ver, O sea, ¿cuánto demora el proceso? Porque vos, si no, vas a tener un valor de acá está Q1. clara la respuesta cuánto demora el proceso. El clock, el periodo del clock. Porque es sincrónico. Claro. Usábamos de 50 megas. Bueno, el clock que necesiten. Teóricamente utilizamos todo con clock, así que O sea, el periodo de clock. Porque esto se dispara cada periodo de clock, cada flanco si vos positivo. estás hablando cuánto demora dentro del Sí, proceso, yo supongo si tengo un proceso largo, o sea, eso se ejecuta en tiempo de clock. A ver, no. Es que tiene un concepto ahí. Como, o sea, como se ejecuta, como es secuencial, Por eso siempre he dicho, el proceso se ejecuta en un tiempo delta. claro, Ese eso- delta no es el periodo del reloj, no es el tiempo de sincronización. Es todo muy rápido. Acuérdate que los retardos internos son del orden de los 10 nanosegundos. ¿y chequeas que cada if por separado actúa de Manera concurrente. concurrente? Sí. Ok. Sí. Entonces ahí hace que el proceso dure nada. Nanosegundos. El Por problema eso, sería en el cada orden, la secuencialidad de que hablamos siempre, lo estoy marcando con esto. Pero
aquí adentro, véanlo como un sistema combinatorio, es un tiempo delta. O sea, no me preocupa, digamos. No, no te preocupes en absoluto. Bien. En absoluto. Yo digamos, Marco, recién que me has hecho esa pregunta, que todo esto, toda esta estructura del proceso se ejecuta de manera concurrente con esto, lo que está después. Es más, yo podría haber puesto esto primero, antes, y el proceso después. Todo es concurrente. Y acá lo que ocurre dentro de un proceso ya es una historia aparte, es un bucle infinito, que se va a disparar cada vez que venga el flanco del reloj, pero se ejecuta en un tiempo delta. El delay de ese proceso solo está en el orden de los retardos internos de la FPGA, 10 nanosegundos, si lo vemos desde el punto de vista del paro. Claro. En la primera clase, una clase dijo que la entrada de la salida de una FPGA cuando tenemos un sistema era una lógica de dos bloques, De dos niveles. de dos niveles y tardaba 2 periodos Sí. entre la entrada y la salida. Sí. Un periodo está dado por los procesos y el otro periodo porque estaría dado. No, ahí no. A ver, cuando existe un proceso y estoy generando memoria con ese proceso, o a esa lógica de dos niveles le debería poner un registro a la salida. Y ahí están los, o sea, el disparo, la transferencia de las señales de entrada a la salida está dado por la señal de sincronismo de ese registro. Lo que esto. Pero esa no tiene, o sea, no entendí bien. La pregunta que vos me haces es, yo te había dicho que esto es equivalente a una lógica de dos niveles en la primera clase, porque esto era una programación concurrente. Los retardos internos son de 10 nanosegundos. Cuando uno implementa un sistema secuencial, como en este caso, se tiene que agregar memoria a esa lógica de dos niveles. Y esa memoria se agrega al final. Acá estaría la lógica de dos niveles. Acá estaría la lógica. Esa memoria se agrega al final. ¿Me entendés? Y la sincronización está dada por esto, el control de eventos. Esto puede ser, en este caso, es un flip-flop. Ah, o sea, el tiempo que demora, o sea, la memoria que tenemos la llevamos a una memoria final y el tiempo que demora la parte combinacional a nosotros nos interesa porque estamos sincronizando el registro con uno de los Exactamente. O sea, vos estás abarcando los tiempos de la secuencia con este registro. Muy bien. Y profe, ¿y es posible que nosotros tengamos la descomposición de esa lógica de dos niveles en el proceso, digamos, o es algo muy interno de la FPGA? ¿Es posible que? O sea, Que vos la veas, esa descomposición. Sí. Sí, la podés ver. Si vos ves la estructura, si vos ves el mapeo interno de la FPGA de tu diseño lógico y empezás a hacer zoom, Sí. visualizás el circuito integrado con recursos asignados después de la compilación, empezás a hacer zoom, llega una instancia en donde cada bloquecito lógico es una suma de productos, una sopa. Es una ecuación lógica que depende de AND, OR y nada más. Estamos hablando con el ingeniero Padilla, habíamos visto Pipeline y ya estábamos viendo cómo implementar Pipeline, pero necesitaba implementar registro. Y hablamos de la FPGA que tiene la lógica de dos niveles y implementó un registro en el medio. ¿Qué tan viable es que nosotros a nivel código podamos hacer esa implementación de registro intermedio para aumentar la velocidad de la FPGA? ¿Aumentar? Más que aumenta. Es para procesamiento de La datos. gente, si llegas a querer modificar eso, vas a hacerla más lenta probablemente. Claro. Vas a aumentar los retardos. Como el proceso, Luis. O sea, si vos querés emular en una FPGA eso, el pipeline, lo podés hacer. Emular el comportamiento, simular, cambiar algún parámetro y ver, pero ya con los tiempos que vos pongas en tu diseño lógico, no con los tiempos reales de la FPGA. Claro. ¿Me entendés? Sí. Lo podés emular, Sí, puedes hacer cualquier cosa con esto. Pero no sé si vas a optimizar los tiempos. La FPGA no se habla de esa cosa. Porque es todo concurrente, termina siempre en una lógica de dos niveles.
Y la secuencialidad la da con ese eje de salida, que normalmente está realimentado en alguna etapa para dar la secuencia. La realimentación marca la memoria. ¿Me entendés? Pero se supone que el compilador ya sintetiza en la mínima expresión los tiempos. Pero no quiere decir que vos no puedas emular ese comportamiento secuencial. Bueno, entonces, todo esto es en paralelo con toda la lógica que está fuera del proceso. Yo sé que todos estos conceptos son medio por ahí complicados de verlos, pero son interesantes. Es para que tengan una idea de lo que están haciendo con los procesos. No lo usen tan por usarlo simplemente, sino que lo piensen un poquito. ¿Estaré usando bien? ¿Estaré generando memoria? No. Bueno, todavía no termino de entender bien, o sea, cómo puedo llegar a usar una señal dentro de un proceso sin generar memoria. Es imposible. No, para. Sí. Cuando vos hablas de un proceso combinatorio, no te genera memoria, ahí sí se puede. Ahora es un ratito también. Ahora estamos hablando de procesos sincronizados. Los sincronizados siempre generan memoria. Pero cuando lo contrario, un proceso sincronizado es el combinatorio, que ahí no generó memoria. Y vamos a ver cómo hacer para no generar memoria. Pero yo creo que la respuesta ustedes ya la tienen. Yo creo que la respuesta ustedes ya la tienen. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estaría generando la memoria acá? ¿Por qué tiene sentido generar memoria acá? Porque tienen que esperar hasta el siguiente clock. Entonces, si yo en un proceso no hago que espere nada, elimino la memoria. Ya vamos a ver cómo se hace eso. O sea, habría que sacar la lista de sensibilidad y el one. No necesariamente. Ya lo veo. La memoria se genera cuando tiene que recordar algo. Cuando tiene que recordar algo. Ahora, si yo en mi código de programa no necesito recordar nada y hago las asignaciones para no recordar nada, entonces ahí no se generará memoria. Ya lo veo. Bueno, este es otro ejemplo de un proceso sincronizado, el famoso contador, que lo hemos visto tantas veces. Tiene un clock, tiene un reset. Fíjense que tiene un genérico que es la cuenta. En este caso hasta 4. Es un número natural. Después tengo la señal de clock como entrada, un reset, una señal up-down para contar hacia arriba o hacia abajo. Y fíjense que tengo una salida que es el número. El puerto del número de salida, del número de cuenta. Expresado en bits. Entonces, si esto es 4, esto va a ser un puerto de 3 down to 0. Entonces, ¿hasta cuánto contará este contador? ¿De 0 a cuánto? A 15. Estoy saliendo con un vector de 3 bits, de 4 bits. De 0 a 15 estoy contando. ¿Ah? Entonces, ahí está la entidad y acá está la arquitectura. Y fíjense la arquitectura. La arquitectura lo único que tiene es un proceso. El proceso es sensible al clock y al reset. Quiero hacer un reset asincrónico. Entonces, fíjense, si el reset es igual a 0, estoy guardando con un 0. Con I, y fíjense que con I es una señal intermedia. Sin signo. Si reset es igual a 0, con I le asigno el valor. Es una señal intermedia y fíjense lo que puse acá. Others, la flecha 0. ¿Saben para qué se usa esto? Es una estructura sumamente válida. ¿Qué quiere decir? Que todos los bits de con I van a valer 0. Es una forma de poner con I. Es primera vez que la vemos, es
una forma de poner así. Genérica. Genérica. ¿Por qué está bueno? Porque me independizo del ancho del puerto. Después tenemos 15 de bit. Siempre. Listo. Claro, es mejor que está poniendo 15 Sí, C. exacto. Lo hago más genérico al diseño. Mientras más flexible, más genérico sea el diseño, mejor. Después a futuro, si hacemos cambios, no hay que tocar tanto. Entonces, esto que dice others 0 es una forma de inicializar todos los bits del vector este en 0. Fíjense que con i está definido como un vector sin signo. Entonces, si está guardado, inicializo esa señal intermedia, pero ojo, el hecho que yo ponga esto acá no significa que se haga acá esa asignación de valor, ¿no? Al final. Caso contrario, cuando venga el flanco del reloj, y fíjense, chequeo el valor de esta señal. Si es igual a 1, entonces incremento la cuenta. Incremento en 1 la cuenta. Caso contrario, si esta señal es 0, decremento en 1 la cuenta. Entonces, esta es la forma de que incremente o decremente la cuenta. El conteo, lógicamente, es sincrónico. Entonces, o se va a ejecutar esto o se va a ejecutar esto. Pero esta actualización se va a hacer acá, al final. Perdón, acá, antes de ver process. O se hace esto, o se hace esto, o se hace esto. Son excluyentes entre sí todas las opciones. Entonces, la actualización que se haga de COM-I, fíjense que hay 3 asignaciones a COM-I. La que corresponda es la línea que se va a ejecutar, se va a hacer acá. En un tiempo delta. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que salgo del proceso y de manera concurrente con el proceso, ¿qué estoy haciendo acá en Conso? Fíjense que, acá no puedo ver qué es eso. Me parece que esa señal con I es Falta de entidad. es un número entero. No puedo ver porque acá está esa imagen, le he puesto arriba, es un número entero. Entonces ahí lo que estoy haciendo es transformar este número, o natural quizás sea, a un vector. Y con ese vector salgo el COM que es la salida. Bueno, el sin signo ese. Claro, puede ser un número... Que ahí dice signo, count y sin signo. No sé si eso es lo que quiere decir. Es una signa, sí, pero no sé el tipo. Es un vector. Lo estoy corriendo y es un vector. Es un vector eso. Entonces, lo que estoy haciendo con esa función, vuelvo a ejecutar. Este es un vector de 4 bits. Lo que estoy haciendo es convirtiendo ese número sin signo a un STD logic bit. Y con eso salgo. ¿Está? Este es un contador ascendente descendente, reseteable asincrónico, el up-down. La instrucción de cuenta hacia arriba o cuenta hacia abajo es sincronizada. Bien. Y ahora sí, ya vimos los procesos. Antes de pasar a esto, fíjense el hardware que termina en esta implementación. Luis, esto es lo que vos me preguntabas hace rato. Más allá de la lógica que implementa eso redunda en este sistema combinatorio. Y después me agrega al final los 4 registros para cada uno de los bits de salida. Y fíjense que, como es secuencial, aparece la realimentación. Tiene que haber realimentación. Ahí está clara la memoria. Esa es la característica de un sistema con memoria, la realimentación. Más allá de que aparezca el registro, no. Si el sistema es secuencial, sigue una secuencia de pasos,
tiene que haber una realimentación. Entonces, fíjense que este es el hardware en el que termina este contador. Los dos niveles serían de la parte De esto. De esto. combinatoria. Claro, de esto. Ahí Ahí no la estamos viendo porque estamos en un nivel superior a la lógica de 2 niveles. Pero cuando vos empezás a ver qué recurso lógico usa eso, en la FPGA, en el área del circuito integrado, te termina una ecuación en una suma de productos mínima. Es tan simple como eso. Bueno, ¿qué pasa cuando no queremos implementar memoria con el proceso? ¿Podemos hacer sistemas combinatorios con procesos? Sí, y eso se llaman procesos combinacionales. Sistemas que no tengan memoria. Y entonces acá aparecen como varios ítems. Todas las señales de entrada y las señales que se leen deben estar contenidas en la lista de sensibilidad. Primera regla. Entonces, si yo quiero implementar una hora exclusiva con un proceso, las entradas de esa hora exclusiva son las variables A y B. Bueno, A y B deben estar en la lista de sensibilidad. Todas las entradas del sistema combinatorio tienen que estar en la lista de sensibilidad. Y todas las señales que estoy leyendo, dice, ¿qué quiere decir que estoy leyendo? ¿Qué significa leer? Significa estar del lado derecho de la ecuación. ¿Se acuerdan? Cuando yo estoy leyendo está del lado derecho de la asignación. Si una señal se omite en la lista de sensibilidad, la simulación VHDL y el hardware sintetizado se comportará de manera diferente. Y esto es muy importante. Acá yo puedo estar generando memoria. Si omito una señal de entrada en la lista de sensibilidad, sin querer puedo estar generando memoria. Todas las señales de salida del proceso se les debe asignar un valor importantísimo cada vez que se ejecuta el proceso. Si yo tengo dos salidas, una Z1 y una Z2 de ese sistema combinatorio, a las dos le tengo que asignar valores en todos los casos. Siempre, para no generar memoria, para no generar esta latch. Veamos algunos ejemplos para ver cómo se digiere todo esto. Primer caso. Fíjense, un sistema combinatorio puro, claramente dos multiplexores de 2 a 1. No hay memoria ahí. Pero soy fanático de los procesos, lo hice con un proceso. ¿Lo podría haber hecho sin proceso? Sí. Si lo hago con procesos, tengo que tener claro que tiene que estar bien implementado para no generar la latch de salida. Entonces, fíjense, en este sistema tengo 3 entradas y 2 salidas. A, B y C son entradas, Z y I son salidas. No tengo parte declarativa en la arquitectura y fíjense que entre el BIM y el EN de la arquitectura solo tengo un proceso. Y ese proceso es sensible a las entradas A, B y C, que son las entradas de este sistema combinatorio. Y tienen que estar todas en la lista de sensibilidad. Entonces, yo digo, a pesar de que esto se ejecuta de manera secuencial en un tiempo delta, no genera memoria. Si C es igual a 1, entonces Z toma el valor A, caso contrario, y toma el valor no A. Eso es lo que dice esto. Si está habilitado, si pongo un 1 acá, Z toma el valor A. Caso contrario, toma el valor not. Not A, not B. Not B sería. Ahí ¿No es la de abajo? No. I. Perdón. I. O sea, si C es igual a 1, en la salida Z va a valer A. Y la salida Y va a valer not A. Está bien. Está bien. Pero entonces, fíjense, acá
cómo se digieren todas las aclaraciones como fue en la transparencia anterior. Primero estoy poniendo todas las entradas en la lista de sensibilidad. Primera observación. Segunda, en todas las condiciones estoy asignando valores a todas las salidas. Si Z es igual a 1, haga esto. Y Z tiene un valor específico e I tiene un valor específico. Caso contrario, o sea, si Z es igual a 0, va a hacer esto. Y asigno un valor a I y asigno un valor a Z. En I. Acá, distinto hubiese sido si yo hubiese omitido esto, por ejemplo. No estoy diciendo cuánto va a valer I, pero no estoy diciendo nada de cuánto va a valer Z en este caso. Entonces ahí tiene que recordar el valor anterior y ahí sí estaría generando una lacha. Pero como le estoy asignando valores a las salidas, a todas las salidas de todos los casos, no estoy generando memoria. ¿Se entiende? Y lo que va a terminar de Harvard es eso. Básicamente como hacer una tabla de verdad. En Claro. cada caso hay que asignar todos los Todas valores. las salidas. Exacto, es eso. Esto lo podría haber hecho como case, tranquilamente. ¿En qué caso sí generaría memoria este mismo diseño? Pongo las 3 señales de entrada en la lista de sensibilidad, pero acá asigno para C igual a 1, asigno el valor de Z, caso contrario, asigno el valor de I. Pero estoy dejando al libre albedrío acá I. ¿Y qué significa? Si no le asigno un valor a I, tiene que recordar el valor anterior. Si no le asigno un valor a Z, tiene que recordar Z el valor anterior. Entonces, eso va a redundar en una lacha. El concepto de multiplexor se fue ahí. ¿Lo ven, chicos? Otros ejemplos, donde están bien usados, en el primer caso están bien usados y en el segundo caso no. Fíjense, una compuerta A. ¿Lo puedo hacer con procesos? Sí. A y B son las que están en la lista de sensibilidad y a Z le asigno el valor de A a B. Y como tengo una única salida, siempre Z va a ser A a B. Cada vez que haya algún evento en estas dos señales se dispara la ejecución. Y Z va a tomar el valor A a B. El compilador va a terminar haciendo eso. No hay memoria ahí claramente. En cambio, si hago uso de las señales de reloj, fíjense esa misma implementación, pero ahora lo uso como un proceso sincrónico. Este proceso es sensible al clock. Cada vez que venga el flanco de subida del clock, hago Z igual a A a B. El valor Z va a aparecer en la salida solo cuando venga el flanco del reloj. Entonces eso va a terminar en esto. Ahí estoy generando una lacha. O sea, si lo quiero hacer está bien. Y si lo quiero hacer está bien. ¿Y saben cuándo se usa esto y es deseable esta situación? ¿En qué caso creen ustedes que esta situación es deseable? ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué desventajas o ventajas tiene esto con respecto a esto y al revés? Acá es donde pierdo control. Que acá lo estoy controlando. ¿Salida? Sí, en la salida. Pero ¿por qué acá estoy perdiendo el control de la salida? Acá estamos haciéndolo con un bit. Imagínense un micro que tiene un sistema de computadora que puede manejarse bases de 64 bits. ¿Qué estaría pasando si yo en la salida tengo 64 bits en lugar de uno solo? ¿Por qué pierdo control? Y que acá no lo estoy perdiendo. Porque el tiempo de propagación. Exacto. Esa es la respuesta. Carrera de datos. ¿Cómo? Carrera de datos. Sí. Por los tiempos de propagación y de transición, por más rápida que sea la FPGA, los 64 bits no transicionan simultáneamente cuando cambie ese cuerpo. Entonces yo ahí, toda esa basura, ese cambio, lo estoy pasando a la salida.
ese ruido de los retardos internos, quién cambia más rápido, las lecturas intermedias que aparecen por esa carrera de tiempos, aparecen en la salida. En cambio acá, yo puedo decir que yo puedo asegurarme que cuando venga el flanco de subida, A y B ya están estables. Ya están estables y con los valores estables de A y B recién lo transfiero a la salida. Y que no basta con lo que yo hago cuando programo, que usted me preguntó de por qué en vez de tomar el puerto directamente lo paso por una señal primero. O sea, yo tengo el puerto de entrada y después lo paso por el mismo nombre de puerto que de entrada que se llama, supongo que se llama una entrada, señal intermedia. y lo llamo entrada S, que sería un signo. Sí. Y recién lo meto en un proceso. Sí. Y es justamente para evitar eso, que es lo que acabo de decir Pablo. Eso es lo que, o sea, yo lo empecé a trabajar así. Depende si lo que está dentro del proceso es sincronizado o no. Depende. Hay veces porque, a ver, porque ese valor de... Con salida se hace mucho eso, porque si vos ese valor de salida lo querés poner como entrada, o sea, si esa salida la necesitas para hacer alguna lógica posterior, o sea, que la necesitas leer, no te permite el sistema, porque una salida no se lee, solo se escribe. Entonces ahí sí necesitamos una señal intermedia, pero con esa finalidad, de poder leer el valor de la salida. Que con output no lo podés hacer, pero con señal intermedia sí podés leer. Entonces lo transferís a una señal intermedia y después lo pones en cualquier lado de la ecuación y ya está. Entonces ahí sí, pero no siempre. A ver, no siempre es por lo que yo les estoy explicando por las carreras temporales. El caso ese puede ser o no, dependiendo de qué es lo que estés haciendo vos. Yo creo que vos lo hiciste porque necesitabas leerla a la salida y no podías hacerlo. No, era simplemente para trabajar con todas señales en medio de Bien, por una cuestión de orden de tu diseño, nada más. Pero bueno, si yo sé que estos cambios van a venir con el flanco de bajada, por ejemplo, en A y B, que A y B están ruidosas en el flanco de bajada, bueno, me aseguro de estar lejos de ese cambio y con el flanco de subida transfiero a la salida porque ya sé que está estable todo ahí. Entonces yo acá, esto tiene sentido cuando quiero tener un control de cambio, pero si no estoy pensando en el control de cambio, quizás esté generando una latch innecesariamente. Otro ejemplo. Mire, hago un flip-flop y yo creo que eso está bien. Quiero hacer un flip-flop. Y entonces digo, tengo el clock y la entrada B y la salida. Entonces digo, el proceso es sensible al clock. Hasta ahí vamos perfecto, porque si es un flip-flop lo quiero sensible al clock. Entonces le digo, cada vez que cambie el clock, de 0 a 1, de 1 a 0, algún evento en clock acude a signo el valor D. ¿Qué va a hacer el compilador? Un cambio. Porque no estoy sincronizando nada. Cada vez que cambie esto de 0 a 1, de 1 a 0, algún evento acude a signo el valor D. Un cambio. Y yo creo que estoy haciendo un flip-flop. ¿Qué estaría faltando para que esto se convierta en flip-flop? Censar un flanco o un nivel. Entonces ahí sí, me obligo a esperar que ocurra otra cosa y agrego la latch. Pero acá no estoy esperando nada. Cada vez que cambia clock es un sistema combinatorio puro. Entonces yo creo que estoy haciendo un flip-flop, pero en realidad estoy haciendo esto. ¿Entienden el concepto, chicos? Entonces, ¿cómo sería si quiero hacer el flip-flop? Cada vez que venga, ¿cómo lo tengo que modificar ese diseño? Cada vez que venga un evento en clock, chequeo que sea igual a 1. Cuando es igual a 1, entonces Q toma el valor de. Esto es una latch más que un flip-flop. O sea, está sincronizada por nivel, no por flanco. Entonces, cada vez que clock sea 1, Q toma el valor de. Eso termina en esto. Entonces, ojo, la idea de esta clase es que ustedes sean conscientes cuando usan un proceso, cómo lo están usando. Muy bien.
¿Dudas? Bueno, Y ahora quiero que antes que pasemos a la otra parte, vamos a pasar una pequeña aplicación para de sistemas de potencia, sistemas eléctricos de potencia, quiero que la hagamos, en donde vamos a usar procesos. Con todos los conceptos que venimos viendo, voy a detener esta grabación.